Vámonos con más información y es que hemos estado muy atentos a los efectos y a las consecuencias que han dejado las lluvias, entre ellas un deterioro tremendo de las vialidades y un peligro constante para automovilistas, motociclistas, ciclistas, peatones, ante una situación de un accidente, de un daño a nuestro vehículo, de un daño en nuestra persona por este descuido, por estas alcantarillas abiertas, por estos baches que están además tapados por la lluvia. Pues, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Quién es responsable y quién tendría que respondernos? Pues es justo lo que consultamos esta mañana con José Mario de la Garza, experto en temas jurídicos. Licenciado, muy buenos días. Hola, ¿cómo estás, Erika? Muy buenos días. Qué gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Licenciado, a raíz de estas lluvias nos han llegado un montón de reportes de gente que termina cayendo en algún bache, que no tiene por dónde transitar cuando va a la zona industrial y que termina atorado en uno de estos cráteres que ya existen en los diferentes ejes de la zona industrial. Y bueno, pues nos preguntaban, ¿quién se hace responsable? ¿Quién les responde por los daños que sufren al caer en una infraestructura que está olvidada por las autoridades? Pues mira, es muy buena pregunta y tenemos un mecanismo en México que le impone una responsabilidad al Estado en este tipo de daños, una responsabilidad patrimonial, Erika, es decir, pagarle al ciudadano por los daños que recibe en su persona, en sus bienes, por una administración deficiente. Entonces, un primer análisis, Erika, aquí, que tiene un cierto grado de complejidad es quién es el responsable de la vialidad por la que yo estoy transitando. Porque fíjate que en México tenemos vialidades que le corresponden a las autoridades municipales, otras al Estado, a la entidad federativa, y otras a la Federación. Entonces, es importante hacer este análisis, Erika, porque tú tienes que dirigir la reclamación a la autoridad que tenga el control o decimos en términos legales, la jurisdicción, la competencia sobre esa vialidad. Entonces, si tú vas en una carretera, por ejemplo, Erika, conduciendo que le corresponde a la Federación, pues el reclamo de estas indemnizaciones se le tiene que hacer a las entidades, a la Federación, Sí. para que te hagan el pago. Entonces, ¿y qué pasa con la zona daño industrial, por ejemplo? Pues ahí tenemos una zona gris, ¿verdad? Sí, una Porque zona de nadie. ¿verdad? Porque exactamente, porque hay ahí una indefinición en la forma en la que se creó y entonces parece que pues nadie responde y tú ves las condiciones en las que está, ¿verdad? Y se ha estado discutiendo qué se hace con todas esas vialidades en donde transitan cientos de vehículos que van a laborar en esa zona de San Luis Potosí, ¿no? Y que acaba pues siendo, como bien dice, un territorio de nadie. Quizás habría que hacer una petición a varias autoridades para tratar de buscarle por dónde. Entonces, un primer análisis es ese, Erika. Un segundo es, fíjate que también esto tiene que ver con un tema de recopilar evidencias y pruebas de lo que pasó y de poder también cuantificar el daño que sufriste. Porque es un mecanismo que tú le tienes que hacer una solicitud, Erika, a la autoridad diciendo, oye, pues mira, yo venía transitando por esta avenida, mi coche sufrió estos daños, o mi vehículo sufrió estos daños, aquí están unas fotografías, aquí están las pruebas de lo que tuve que pagar. O sea, sí es un procedimiento que se tiene que documentar, que se tiene que generar evidencia para que tú a la hora que hagas la solicitud puedas precisar dónde fueron los hechos, cuándo ocurrieron y cuánto te gastaste de dinero. La reparación del vehículo, la grúa, el taller, las piezas, lo que sea, Erika, ¿no? Tendrías que demostrarlo. Y a partir de ahí, la autoridad tiene, en términos administrativos, Erika, un plazo que oscila entre 3 o 4 meses para contestarte, porque es el procedimiento administrativo que hay. Y para darte una respuesta que podría ser positiva, es decir, oiga, pues sí, aquí está la reclamación, tome usted su dinero y se le indemniza, o negarte la reclamación. Si te la niega, Erika, pues el camino es un poco más largo, porque entonces sí tendrás que ir a un tribunal administrativo para que se resuelva esta cuestión. O sea, no es tampoco un camino tan sencillo, sí amerita pues la elaboración de un documento, presentarle pruebas y darle un seguimiento. Es decir, no hay como un mecanismo de, déjame decirlo así, Erika, de fast track, en donde tú pues subas una petición y te la contesten de inmediato. No hay. O sea, por eso es que este mecanismo, que se vuelve un mecanismo legal, volvemos al punto que tú y yo hemos platicado mucho, Erika, que es el acceso a la justicia. ¿Cuántas personas tienen el tiempo para documentar esto, para llevarlo, para presentarlo, para darle seguimiento? Pues implica distraer de tus actividades un buen de tiempo, Erika, hacer esto, ¿no? Y pues en muchas veces la respuesta es negativa, porque ¿sabes qué pasa, Erika? A la autoridad no le pasa nada diciéndote que no.
¿verdad? O sea, si Claro. tú vas, oye, yo fíjate que iba al noticiero y me pasó esto, lo más fácil, Erika, déjame que ponértelo así en la realidad mexicana, es contestarte, oye, Erika, no procedió tu reclamación, ¿verdad? Ya, Claro. no procedió. Y entonces eso te obliga a ir a un tribunal, y a la administración pública en los 3 niveles no le cuesta nada, o sea, no es un tema que les genere ningún problema. Entonces, como es un tema de dinero y está atado a los presupuestos y está atado al dinero público, pues la fácil es decirte que no. Entonces tú imagínate, Erika, que después de esto tengas que ir a un tribunal, presentar una demanda, llevar a cabo un juicio, que ahí sí, pues necesitas contratar abogados, necesitas buscar a alguien que te defienda. Entonces, el mecanismo, pues sí está en la ley, Erika, sí se menciona que hay una responsabilidad, sí se procede con un pago, pero No está tan accesible, digamos. pues no está tan accesible, y vuelve a esto que pasa mucho en México, ¿no? Está muy bien decir que el Estado es responsable, pero el mecanismo y el andamiaje, Erika, que hay, lo hace muy complejo y lo hace muy difícil y lo hace muy inaccesible, ¿no? Claro. Me Ahora, parece que podemos, ¿verdad? hay Adelante. casos muy particulares que nos han hecho llegar a este espacio y nos han preguntado si procederían bajo esta figura o bajo alguna otra, licenciado. A raíz de las fuertes lluvias, pero sobre todo de la falta de actuación puntual por parte de las autoridades, se han generado una serie de problemas de inundaciones. Es decir, no tiene que ver con la lluvia, tiene que ver con el mal estado de las vialidades y del desfogue de las aguas. Por ejemplo, en Villa de Pozos, en donde lo que está corriendo no es agua de lluvia, sino que son aguas negras que se están quedando estancadas y que están ingresando a las viviendas y que incluso están brotando por los drenajes dentro de las viviendas. Nos dicen, ahí procede, ahí hay una responsabilidad de la autoridad, podemos actuar de alguna manera. Y también en el caso de Soledad de Graciano Sánchez, en donde en una colonia pues sucedió prácticamente lo mismo. Llega el agua de las lluvias, desborda los drenajes y se inundan las viviendas. Y con ello pues la pérdida de electrodomésticos, el daño a las viviendas, los problemas de higiene, los problemas para los negocios cercanos que tuvieron que cerrar puertas porque obviamente pues un negocio de comida inundado de aguas negras no iba a tener clientela. Nos preguntaban ahí qué tipo de figura puede aplicar, si hay forma de hacer una reclamación, si hay alguien que les pueda responder por las pérdidas y por los daños causados. Claro, importante. Y mira, cómo se percibe, Erika, el sentimiento de la indefensión en este país, ¿no? De la injusticia, de la impunidad, en cosas que deberían de resolverse de manera inmediata. Digamos que esta figura de la responsabilidad patrimonial del Estado, para la cual tenemos una ley en San Luis Potosí, perfectamente aplica para eso que te están comentando la audiencia de pues inundaciones que se han propiciado por, como dices, Erika, el mal diseño, la mala administración, la falta de mantenimiento y los daños que se le causan a establecimientos, a restaurantes, a viviendas, ¿no? Perfectamente procede. Tendría que hacerse una indemnización de todos los gastos, de todas las pérdidas que se sufrieron, y tendría que hacerse mediante este mecanismo, insisto, de hacer una petición, de presentar alguna evidencia para poder demostrar que esto está sucediendo. Creo que una cosa que ayudaría, Erika, sería presentar las solicitudes y quizás apoyarte de las redes sociales para decir, miren, está pasando esto, porque la mecánica tiene que ser exhibir que la autoridad está actuando de manera ilegal, está actuando de manera ilícita, que te causaron daños, que ya solicitaste de una forma institucional, déjame decirlo así, el pago, y que no te pagan, porque desafortunadamente, Erika, este tiene que ser el camino. Si a las autoridades no las exhibes, si no presentas esto, pues esto se queda archivado en un cajón, Erika, lo guardan, como te digo, es muy fácil contestarte que no, y resulta que la mayoría de los ciudadanos que sufren estos daños se quedan con estas afectaciones que tienen que salir de sus bolsillos, Erika, muchas veces irreparables, ¿no? Imagínate la casa toda inundada, los muebles, pues ¿con qué dinero repones todo eso? Claro. Muchas veces es imposible reponerlo, ¿no? No se ha generado, Erika, como una cultura de la defensa de los derechos de los ciudadanos en este tema, ¿no? Me parece que ahí tenemos un déficit. No hay organizaciones civiles, digamos, muy activas que estén Claro. apoyando estas causas de manera gratuita, ¿no? O sea, como algo como lo que hacemos en Perteneces para sacar a la gente de la cárcel. Podríamos pensar y que en voz alta, oye, debemos de crear una organización que ayude a este tipo de defensas y ayude a exhibir estos casos, y quizás son temas muy relevantes porque pues afectan la vida diaria de las familias, afectan la economía, afectan los temas de dignidad, Erika, de cómo está tu casa, cómo está tu negocio, pero se ha hecho una narrativa muy a la mexicana, ¿no? Muy kafkiana, ¿no? Ahí está la ley, ahí se menciona que te van a pagar, pero en la práctica, Erika, el tema es complejo y se vuelve inaccesible, ¿no? Digamos, esa es la realidad. Sí lo podrían hacer, ojalá y se animen a hacerlo y les ayudamos
pues a comentarlo, Erika, en redes, en tu espacio, creo que sería importante, de los casos ya concretos, ¿no? Aquí está mi local, aquí fue lo que me pasó, Claro. y no me reparan. Creo que hay que empezar un poco a picar piedra con estos temas tan relevantes, en donde el Estado parece que puede hacer lo que sea, puede causarte el daño que sea, Erika, y finalmente, como lo hemos dicho tú muchas veces, tú y yo, no pasa nada. Oye, tenemos un montón de mensajes, quiero tratar de darle salida a la mayor cantidad de ellos. Leti nos dice que si podemos investigar quién es el encargado de la rehabilitación del camino a Santa Rita, que dijo el gobernador Gallardo que rehabilitaría desde la carretera a Río Verde a carretera 57 por el eje 128, pero dice que pues no están haciendo nada. ¿Cómo va a ser posible que levantaron todo el asfalto en la avenida Jocoyota hasta la salida del eje 128 cuando el asfalto estaba en muchas mejores condiciones que de carretera a Río Verde hasta la gasolinera que está en Villa de Pozos? Y pregunta justamente esto, también en el tema de las obras, pues ¿cuál es la responsabilidad y de quién? Porque se anuncian como un muy platillo, se dice que se van a hacer, pero luego se va a arreglar lo que sí estaba bien y no se arregla lo que realmente se necesita. Se descompone lo que ya estaba bien, Sí, sí, Erika, sí. ¿no? Y lo que no, y lo que realmente se ocupa no se arregla. Sí, qué buenas preguntas, ¿no? Y volvemos a este tema de quién responde, ¿no? Y a quién le presento la reclamación. Yo creo que una forma de resolver esto, Erika, porque sí tiene su complejidad de saber quién es el responsable, ¿verdad? Porque hay una serie de normas que te dicen quién es competente de qué. Pero mira, para siendo prácticos, creo que la forma de resolver esto desde un punto de vista de ciudadanos es hacer la reclamación, por lo menos en los dos órdenes de gobierno que tenemos a la mano, ¿no? El municipio y el Estado, y hacer una reclamación en los dos lados, para evitar esto que te digan, oye, yo no soy competente, y se echen la bolita de un lado para otro y estén brincando de una dependencia para otro. Quizás la más eficiente para que el ciudadano no tenga que meterse a investigar quiénes son las autoridades competentes es presentarlo los dos lados, Erika. Simplemente diriges al municipio y diriges al Estado la petición de reparación, y así te evitas, digamos, esta problemática que entiendo el sentir de los ciudadanos, ¿no? Nos quedamos en el aire, no sabemos a quién reclamarle, y luego, ¿sabes qué pasa, Erika? Los traen de oficina en oficina. Eso me ha pasado, lo he visto 1000 veces, ¿no? No, aquí no es, vaya a otro lado, y ahí van los ciudadanos en un peregrinar de los 7 templos a ver dónde encuentran a quién presentarle y a quién les recibe, ¿no? El tiempo se vuelve un factor determinante en estas cosas, y no hay, como digamos, se me ocurre, ¿no, Erika? Como en otros países, la oficina que le recibe al ciudadano lo que sea, ¿no? Lo que sea te lo recibimos aquí. La petición que tú quieras traer te la recibimos, ¿verdad? Y ya no es de que no, mire, aquí no se puede y acá váyase mañana por esto, y así es. La vida del ciudadano en México pasa por este viacrucis muy complejo. Pero se me ocurre que se podría hacer esas dos cosas. Si quieres darnos el contacto, y con mucho gusto los apoyamos y los ayudamos en este transitar, y podemos armar un caso. ¿Sabes qué se me ocurre, Erika, que podríamos hacer a partir de este comentario? Y lo pongo a tu consideración, que hiciéramos Ay, se nos interrumpió ¿no? Se nos interrumpió la tú, comunicación, nos decías que hiciéramos sí, qué, perdón. se me ocurre esto, Erika, a ver qué te parece, que pudiéramos elaborar para las radioescuchas, la gente que nos ve, un formato, para que ya lo tuvieran como un documento ya hecho, nada más lo llenaran y les pudiera servir como para hacer estas reclamaciones, y lo pudiéramos, digamos, perfecto. distribuir a todos los que tengan una reclamación. Pues ya nada más le ponen su nombre, algunos datos, o sea, un modelo, Erika, ya elaborado, para que lo puedan llevar y presentar. Y creo que con esto podríamos ayudar a que estas reclamaciones pudieran empezar a tener un cauce. Yo con mucho gusto lo hago y lo pongo, te lo mando a ver cómo se te ocurre que lo podamos distribuir. Claro. Pero así como para no quedarnos nada más con el comentario, ¿no? Sino más bien buscar pasar del comentario a la acción. Claro, me parece excelente, licenciado, y te lo aprecio mucho. Finalmente, estamos un poco sobre el tiempo, pero no quiero dejar de lado porque es un tema que constantemente nos preguntan, el que nos pone sobre la mesa Juan Francisco, que nos dice que si por tema de desabasto de agua también se puede proceder en contra de la autoridad por omisa, por no garantizar un servicio que se supone que es un derecho humano. Sí, claro que sí. Es una falla administrativa, es una actuación ilegal, y también está contemplada como una responsabilidad en donde el Estado tendría que indemnizar, por supuesto. También cabe. Licenciado José Mario de la Garza, como siempre, muchas gracias, y quedamos en ese compromiso para que la gente pueda acceder a este documento, porque luego es la limitante. ¿Y cómo le hacemos? Pero es que hay que contratar a un abogado, ¿cómo lo redactamos? Y yo creo que esto va a facilitar mucho que la gente pueda pues levantar la voz y exigir sus derechos como es debido. Te agradezco como siempre.
Claro que sí, dame 2 días y te lo mando y lo platicamos si quieres para ver cómo lo distribuimos. Un abrazo muy fuerte. Que Me estés muy parece bien. excelente. Muchas gracias, licenciado. Muy buenos días.